El suelo... Es que... La cara... Papeles pintados. Tiene textura, ¿vale? Tiene textura. Es que estoy emocionada con este papel. Me parece precioso. Es blanco, pero tiene textura. Bienvenidos un día más al canal de Ro en la Red. Llevo abrigo en la autocaravana, sí, porque hace un frío que no te imaginas. Así que estoy así, como una señora en mi autocaravana. Bueno, la felicidad que yo siento porque os esté gustando esta serie de vídeos, este proyecto, esta autocaravana, esta reforma, como queráis llamarlo. Gracias. Que Maita PZ diga, me encanta esta nueva tradición de los domingos con Ro Reformas. Gracias. O sea, yo quiero que sea todos los domingos, ¿vale? Igual en algún punto va a ser todos los domingos, no te preocupes. Los que me estáis diciendo que estáis obsesionados con esta serie, o como Munge NZ que dice, puf, estoy living con esta serie, te amo, no me podéis dar mejor noticia porque yo estoy obsesionada con esta reforma. Así que es un win-win, ¿vale? Yo, nada, yo solo voy a hacer esto. CatNV8897 me dice, Ro, cuando trabajes con fibra de vidrio, trata de usar siempre mascarilla, porque cuando la cortas puedes soltar micropartículas que puedes inhalar y causar irritación. Igual lo que usas no es mucha cantidad ni estás expuesta a gran cantidad, pero mejor prevenir. Esto me lo habéis dicho bastante, así que os prometo que la próxima vez que use fibra de vidrio, que será para la ventana, me voy a poner una buena mascarilla. Y Harry Daniel GS9325 dice, lo corto que se me hace, qué ganas tengo de ver cómo queda el suelo. Pues Harry, vas a ver cómo queda el suelo. Vale, pero primero hay que quitar la espuma que sobraba y lijar el suelo. Ay, estoy nerviosa. Aquí tenemos el suelo que... Normalmente solo iría lo último, pero como esto va a ser donde va a ir todo lo de encima, esta parte casi no se va a ver y la vamos a dejar ya puesta, solo esta parte del, digamos, la habitación, ¿vale? Entonces, el suelo lo tenemos ya preparado. Cosas. Un señor que yo he visto que cómo se ponen los adhesivos vinílicos, vinilo, ¿no? De los suelos vinílicos estos dicen que cojas 2 cajas y vayas intercalando las lamas para que no haya ningún tipo de... que de repente el mismo color se te apelmace o haya una diferencia muy grande. Entonces tenemos 2 cajas, vamos a ir intercalando una. Y son así de bonitas, así que venga. ¿Estoy nerviosa? Sí, estoy nerviosa. Las hemos dejado en el mismo sitio un día entero para que esté a la misma temperatura ambiente de donde lo vas a poner. Datos. Todos los días aprendiendo en esta reforma. Ahí está bien, ¿no? Qué suelo tan feo había. Ahora quiero poner todo el suelo. Mi primera chamba. Qué increíble. Queda precioso. ¡Qué bonito! Para hacer los cortes, me he visto un vídeo que es maravilloso. Tú coges la lama que vas a cortar. Ponemos esta sobre la que has puesto antes. Bien rectita, justo encima de la otra, vale. Y ahora con otra lama la vamos a poner aquí, rellenando el hueco para que quede exacto. Ahí iría. Perfecto. Y ahora vamos a cortar aquí. Cortamos aquí. Y lo que vamos a usar para rellenar ese hueco es esta. ¿Se entiende? Sí. Así que cogemos el cúter, apretamos bien para que no se me mueva y directamente corto. Sí. ¡Hola! Ole. Este cacho debería coincidir, ¿no? ¡Ole! Pues queda perfecto. ¡Ole! Venga, primer corte hecho. Esta es la complicada porque, claro, tenemos ahí una cosa que tenemos que sortear y hay que hacer el corte, que es como un cuadrado, pero bueno, esta habrá que medirlo. Como quede este invento bien, que hemos hecho la curva, somos los mejores poniendo suelos, la verdad. Tan. Ole, ole. Igual entra. Desde aquí Sí. primero. Y ahora. Ah, vale, ahora sí. Me estaba asustando. Dale, aprieta. Se queda ahí. Igual habría que cortarle un pelín. Un pelín eso. Me ¡Guau! estoy autoconvenciendo, ¿vale? Ha quedado increíble el corte. Mira el corte. Bastante Buen bien. corte. Sí. Hay desniveles, no pasa nada, pero esto va a ser un maletero. Va a ser la parte de abajo de una cama. Entonces vamos a mejorar la técnica y la parte visible, ¿vale? ¡Qué bonito! Bueno, no os puedo decir lo contenta que estoy de cómo está quedando el suelo. Es que... Estamos probando el papel pintado. Creemos que queda bastante bien. ¿Qué opináis?
Quedan muchas cosas, nos hemos dado cuenta que queremos pintar el marco de la ventana y el suelo hemos puesto esta parte porque queríamos probar, pero lo primero va a ser pintar las ventanas, seguir poniendo papel y seguir poniendo suelo. Que aprovecho a preguntaros, ¿qué haréis lo siguiente? Ver qué hacemos con esos armarios, porque yo cambiaría el color, se me queda como un color un poco demasiado vintage. Desmontar el baño, porque esto yo lo desmontaría entero, ¿no? O sea, yo quiero poner un baño seco, eso lo tengo claro, pero todo esto fuera. ¿Qué hacemos lo siguiente? ¿Baño? ¿Armarios? ¿O el armario y ver qué hacemos con la calefacción esta antigua? Que claro, es que esto no sé qué se ha de hacer. Tenemos lo que necesitamos para las ventanas, porque como os dije, primero hay que pintar las ventanas y luego ya vamos a seguir con el papel y al final el suelo. Así que hemos limpiado las ventanas. Bueno, es que las ventanas... este color hay que cambiarlo. Le vamos a poner una cama de imprimación para que coja bien la pintura que vamos a poner después y hemos escogido como un blanco un poco no blanco del todo, un poco un blanco roto. Así que bueno, pues vamos a poner imprimación y luego la pintura en las ventanas. La pintura Navajo 6, ¿vale? Este color. ¿Cómo va a quedar? No lo sabemos, pero vamos a probar. A limpiar e imprimación. Es invierno, se va la luz rapidísimo, pero ya hemos acabado de poner la capa de imprimación, así que vamos a dejarlo mínimo 4 horas, pero obviamente lo vamos a pintar ya mañana para ver un poco más, pero bueno, está quedando bastante bien. Hemos pintado lo que es la ventana y también esta piececita, porque de momento la persiana pues no la vamos a cambiar, se va a quedar así. Así que bueno, así están y así están. Y mañana la pintura. La imprimación ya está seca, ya podemos pintar sobre ellas, así que venga, a pintar las ventanas. Tenemos el suelo bien protegido para no fastidiar lo que ya hemos puesto y este es el color. Es más blanco de lo que pensaba, pero puede quedar muy bien, así que vamos a echar aquí un poquito y a pintarlo. ¿Cómo quedará? ¿Cómo quedará? ¡Uy! Bueno. Oye, pero bastante bonito, ¿eh? Es que no sé si en cámara se ve, pero no es nada blanco. Sí. O sea, es como un beige muy clarito. Ay, qué bonito, me da paz. Primera ventana hecha. A ver si se ve la diferencia de color en cámara. Joder, no sé si se va a ver la verdad. Pero este es el color que hay ahora. Este es el color de la imprimación. Mirad esta. Y esa. Uy, yo creo que sí que se ve. Mira, esta. Puede quedar muy bonito, ¿no? También puedo estar yo convenciéndome de que va a quedar bien porque la vida es así. También puede ser. Pero yo voy a confiar en el proceso. Y si no, siempre se puede cambiar. Se pinta encima y ya está. Vale, pintadas las 3 ventanas pintadas. Y voy a pintar ya solo estos piececitas. Y listo. Siguiente paso, esperar a que las ventanas se seque la primera capa de pintura y voy a ir con el suelo. Esto estaba limpio antes, ¿vale? Pero de trabajar aquí, bueno, pues se ha ensuciado un poquito. Así que venga, a limpiar, que se tiene que pegar bien el suelo. ¿Os acordáis de este tubito? Que es el que casi te ganas. Que estaba así ya, mira. ¡No mientas! Sí, mira cómo está. Pero si eso lo hiciste tú. Estaba así. Vamos a quitar este tornillito porque, claro, hay que poner suelo debajo de esto. Entonces voy a quitar esta silicona, este tubo de gas lo vamos a levantar para que haya suelo por toda esta parte, igual que hemos hecho en ese lado. Lo estamos dejando bien limpio para ponernos a pegar. No tiene años esta silicona. ¿Sabes esa parte del suelo la podríamos cambiar? Yo digo no. No va a pasar. No va a pasar, estamos hartos de cambiar suelo. Mirad lo que nos hemos enchufado del frío que hace. Tenemos radiador en la autocaravana para trabajar aquí un poquito más calentitos. Luego me quito el abrigo y todo. Bueno, una fantasía. Y ahora, venga, a limpiar maletero. ¡Ole, maletero limpio! Esto yo creo que es para Oye, poner las... ¿para qué? Las bombonas de butano igual, para engancharlas ahí. No, cosa que no hemos hecho en la vida. Oye, esa madera tan bonita que hay aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué no dejaron esa madera aquí? Me refiero. Pues nada, venga, hay que terminar esto. ¿Qué
¿Cómo está quedando el suelo? Mira todo lo que me falta. Estoy muy orgullosa. O sea, creo que no está haciendo tan mal. O sea, a ver, hay cosas. Si yo os enseño pues los bordes, que es que ahora tengo la GoPro enchufada, pues diríais, bueno, perfecto no está. Hay cositas, ¿no? Bueno, mira, cositas, ¿no? Pero ojo, Ahora vamos a por la segunda mano porque ya ha pasado bastante tiempo. Tenemos que esperar unas 4 horas entre capa de pintura y capa de pintura, así que vamos a por la segunda capa de pintura a ver cómo queda. Yo veo que no está perfecto. Como por ejemplo esto. Igual lo podemos lijar un poquito y ya echarle la segunda capa. Bueno, vamos allá. Bueno, estas cositas, vamos a ver si las podemos lijar un poco antes de pintar. Oye, yo no sé si lo estoy fastidiando, Esté listo. Bueno. ¿Estamos ready? Sí, dale. ¿Estamos ready para quitar este papelito? Con cuidado. Venga, voy a empezar por este. ¿Tú te acuerdas el beige feo que había antes? Te lo voy a poner para que lo recuerdes. Ole, ¿no hemos fastidiado el papel de abajo? Ya ves. Putas máquinas, No era muy difícil tampoco, Eso estaba... Yo pensé que se iba a fastidiar el papel de abajo. Qué bonito, ¿no? Ojo, ahora quiero limpiar esto. Bueno, eso hay que cambiarlo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya veremos. Sorprendentemente no hemos fastidiado el papel que pusimos al principio, así que vamos a poner el resto, ¿vale? Necesitamos pegamento, un rodillo para echar el pegamento, esto para aplanar bien el papel y un cúter. A ver, esto es facilísimo, en realidad simplemente hay que medir lo que vamos a necesitar de... El primer día lo hice con cuidado, hoy ya tú sabes, esto es plásticas, conocimiento y ya estaría. Oye, lo de la ventana va a ser un poco complicado, Claro, es que un papel entero ocupaba el ancho. En estos ya es suerte. Hacer malabares, venga, genial. Voy a confiar en mis habilidades demasiado, pero voy a hacerlo. Estamos a ojo, pero creemos que va a salir más o menos bien. Bueno, ahora veo cómo lo pego bien. Joder, es que es muy difícil, Mi desastre por abajo, porque por arriba estaba perfecto, sirve para que ahora usemos esto como modelo del tamaño de ventana. Y cortando un pelín menos para dejar más papel, vamos a cortarlo así. Y así sabemos el tamaño de la ventana más o menos exacto. Más o menos exacto. Porque es que mira, ¿qué he hecho yo ahí? Claro. Vale, venga, lo tenemos. Y así. Pero no cortes hasta el final, Porque luego claro. hasta el 7. O sea, dejamos también margen aquí, sí. ¿no? Y luego ya lo dejas hasta el 7 y luego ya lo pones. Ahí. Sí. Pero no cortes hasta el final, Porque luego claro. hasta... Qué día, macho. Se me había olvidado. Hasta el 7. Se me había olvidado. Bueno, ¿hasta dónde has hecho? Hasta 5. A ver, igual no se ha cortado porque tengo miedo de cargarme la tarima, la verdad. ¡No, Harlem! ¡Harlem, no! No lo sé. Harlem, tío, o estás en el campo o ayudas, pero no vienes aquí a ensuciar el papel, ¿sabes? Le han liado, tío. Liante. Qué liante. Sabía yo que tenía que pasar algo en el día de hoy. Bueno, a ver, se limpia más o menos bien. Al menos no nos hemos quedado cortos y ahora simplemente, pues bueno, a pegar y a corregir. Y ahora sí un pegamento rosa. ¿Es rosa, no? ¿O morado? ¿Rosa o morado? Y con un pincel los bordecitos para no pasarme, ¿vale? Hemos tenido un momento de crisis, que en plan, no sale, pero sí sale. Luego con el cúter hemos ido corrigiendo, mira, obviamente sobra bastante, pero con el cúter ya iré cortando según se vaya secando y entonces así ya puedo ir alisando todo el papel. Pues simplemente voy haciendo así y voy haciendo los bordes para que quede perfectamente pegado. Y luego esto, en cuanto esté un pelín más seco, lo corto a ras para que quede pues como esto me quedó, como este me quedó. Y ya está.
Detalles acabados del papel pintado, ha quedado bastante bien. A ver, hay partes que yo repetiría, pero mirad, los bordes están bastante bien, por ahí también está bastante bien, así que bueno, más o menos contentos. Esta parte la verdad que me gusta muchísimo menos. Pero es que ahí va a ir un maletero, entonces bueno, pues vamos a dejarlo así de momento y ya veremos. Hemos pintado las dos puertas de los maleteros, esa y esa, bueno, tiene solo la capa de imprimación y nos hemos quedado cortos de papel, así que esto luce así, esto luce así, solo nos falta un cachito de papel para estas zonas, pero hemos dejado la habitación tal que así y os voy a dejar un antes y un después. Es que está precioso, ¿no? Es que a mí me parece que tiene un encanto, una luz, un todo, me parece que queda preciosísimo, así que nada, que muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando a esta serie de vídeos, que le des al like, que te suscribas para que te avise cada vez que subo vídeos y de momento estaba subiendo cada 15 días, pero la semana que viene vais a tener un vídeo extra de mi viaje a Maldivas, así que si el domingo te acuerdas, pues el domingo habrá nuevo vídeo y nada, pues que te veo en una semanita y que muchísimas gracias por estar ahí. ¡Dui! Estaba yo aquí editando y este momento es cuando le dices a tu pareja, grábame esto, y él decide poner las lamas en mitad del plano. Que me deje vivir. ¿Cómo explico yo cómo se cortan las lamas?